Vamos a conocer más de los trabajos que se realizaron durante este segundo periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República, a fin de incluir los cuidados paliativos multidisciplinarios en la protección a la salud ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de medicamentos controlados. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad en este periodo extraordinario una reforma al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto para dar fundamento al dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Kenia López Rabadán, destacó que con este dictamen se busca procurar la dignidad humana, aún tratándose de enfermedades graves o degenerativas. Vamos a ver cómo se llevó a cabo esta discusión. La importancia de reconocer y garantizar acceso a los cuidados paliativos y el uso de medicamentos controlados es que se amplía la oferta de posibilidades que pueden brindarse de manera conjunta a los tratamientos médicos. Bueno, los grupos parlamentarios pues posicionaron sus argumentos a favor y en contra en tribuna. Los cuidados paliativos alivian el dolor y otros síntomas angustiantes. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. Morir es natural, pero hacer sufrir es inhumano. Por eso es un avance importante este dictamen, lo que hoy vamos a decidir, de reflejar en la Constitución la legalidad de los cuidados paliativos y la administración de medicamentos controlados para pacientes con enfermedades en situación terminal. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial solo el 14% de las personas que lo necesitan reciben cuidados paliativos. En México mueren 600,000 personas anualmente, de las cuales la mitad, es decir, 300,000, mueren por padecimientos terminales que necesitan cuidados paliativos. El objetivo final es el deber de las autoridades, el deber del Estado mexicano de evitar el dolor, de evitar que las agonías sean sin una calidad indispensable que cuide la dignidad de las personas. Es concebir al ser humano de forma integral y ofrecer una atención especial, dejando de lado la indiferencia, el desconocimiento y la deshumanización sobre lo que significa despedir la vida con dignidad, ofreciendo la mejor calidad de vida posible hasta el momento de la muerte. No alargarla a toda costa, ni tampoco acortarla. Cuidar cuando no se puede curar. Ese es el lema de los cuidados paliativos. Porque estoy segura que muchos de nosotros hemos visto cómo un ser querido sufre los dolores de una enfermedad grave e incluso terminal. Y hemos atestiguado cómo estos merman su calidad de vida y ciertamente la de quienes lo rodean. Las alarmantes cifras de pacientes que padecen este tipo de enfermedades hacen que sea de vital importancia legislar a favor de que las personas que lo requieran puedan recibir este tipo de cuidados que buscan mejorar su calidad de vida. Alteraciones de la conciencia y en pensamientos desorganizados. Esa circunstancia pues nos hace ver que los cuidados paliativos pues son mucho más amplios de lo que pueda ser la muerte digna, y que la muerte digna necesita un tratamiento y un momento de análisis posterior, también por esta soberanía, para su adecuada definición. Bueno, con 109 votos a favor, 0 en contra y ningún voto en abstención, o ninguna abstención, porque no tendría sentido decir ningún voto en abstención, sin ninguna abstención, fue aprobada esta reforma constitucional en materia de cuidados paliativos. Hay que señalar que por tratarse de una reforma constitucional fue necesaria la aprobación mínima de las 2/3 partes de la Asamblea. En virtud de que se alcanzan más de las 2/3 partes de la votación, tratándose de un dictamen de reforma constitucional, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 35 constitucional. Luego de la votación, el presidente de la mesa directiva, el señor Martí Batres Guadarrama, decretó un receso para continuar con los asuntos pendientes, entre ellos la ley nacional la legislación secundaria en materia de extinción de dominio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 del reglamento, esta presidencia declara un receso de 1 hora. Reanudaremos la sesión a las 14:07. Bueno, y precisamente un poco después de este receso, el Pleno del Senado de la República abordó el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los presidentes de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos segunda fundamentaron el dictamen en tribuna. Es bien cierto que ya existía una ley federal de extinción de dominio y que también en varios estados de la República hay leyes locales de extinción de dominio. La intención, al reformar el artículo 22 constitucional, es crear una ley nacional que permita unificar todos los criterios, que le sirva a la federación y a las entidades. En este tenor no tengo dudas que la ley que hoy se propone es un instrumento jurídico eficaz para el combate a la delincuencia y la inseguridad que tanto laceran a nuestro país, sin por ello apartarse del respeto irrestricto al texto constitucional y a todos los derechos humanos que ahí se reconocen, así como a los tratados internacionales de los que México es parte. Luego de un receso de la sesión extraordinaria se reanudaron los trabajos de discusión de este dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman distintas leyes en esta materia. La legislación secundaria de la reforma constitucional. Bueno, enviaron las comisiones de dictamen propuesta de modificación del documento original. Luego que se autorizara la discusión del dictamen con las modificaciones planteadas, los grupos parlamentarios fijaron posicionamiento. Particularmente la fracción del Partido de la Revolución Democrática celebra que se haya incluido la venta o disposición de los bienes asegurados, con lo cual se garantiza que los bienes perecederos no generen un gasto extra a la administración. Si bien en nuestro país está reconocida y está protegida constitucionalmente la propiedad privada, será sí y solo cuando ésta esté adquirida legítimamente. Cuando estos son adquiridos mediante la comisión de determinados delitos o destinada a ellos, la autoridad podrá atacar estos bienes. Esta nueva ley hace un replanteamiento de la extinción de dominio y atiende la demanda social de contar con una legislación actualizada y más efectiva en materia de recuperación de activos y del ejercicio de la acción. Creemos que esta figura, acompañada del delito grave de compraventa de facturas, van a ser claves para acabar con la corrupción y castigar a quienes han cometido actos de corrupción. También se incorporó al dictamen la caducidad de 10 años para que el Ministerio Público ejerza la acción de extinción de dominio, manteniendo la característica de que es imprescriptible el delito. Esto para darle un margen de actuación también al Ministerio Público para que cuando tenga conocimiento del caso actúe. La herramienta en sí misma es para combatir al crimen organizado y otros delitos. ¿Qué delitos? Corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata, hidrocarburos, entre muchos más. Que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional
de naturaleza civil, de carácter real y autónomo del penal, con observancia plena de las garantías procesales para cualquier persona que pueda considerarse afectada, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder. Luego de los posicionamientos, se dio lectura a las reservas presentadas por los grupos parlamentarios. El presidente de la mesa directiva instruyó la apertura del tablero electrónico para recoger la votación en lo general de los artículos no reservados. Aprobado unanimidad, 109 votos a favor, y posteriormente se presentaron diversas propuestas de modificación. Algunas de ellas fueron las siguientes. Para el caso de que la demanda presentada por el Ministerio Público sea contra aquellos que estuvieran recluidos o sujetos a internamiento en algún centro penitenciario de readaptación, reinserción o cualquier otro análogo, sin perjuicio de su denominación, por encontrarse sujetos a proceso penal, a ejecución de pena, bastará que por escrito autorice a persona o personas determinadas para efectuar la consulta de las actuaciones correspondientes. Agotada la presentación de reservas, se abrió el sistema electrónico para recoger la votación nominal de los artículos reservados. El dictamen quedó avalado en lo general y en lo particular con 89 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Así el trabajo en esta sesión extraordinaria del Senado de la República, pero también en estos días hubo mucha actividad en la Cámara de Diputados. Al regreso, presentan Auditoría Superior de la Federación informes individuales de la cuenta pública 2018. Todos los detalles se lo platicamos en unos momentos, no le cambie.